Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenas tardes. Y muy buenas noches. Y en cualquier latitud del mundo que te encuentres, esto es Cuestión Teatral. Y la cuestión de hoy es Ser o no ser en la dramaturgia. Yo soy María Balam. Y yo soy Javier Villanova. Y acompáñenos en este 8º episodio para desentrañar los misterios del teatro a través de la dramaturgia, entendiendo principalmente qué es la dramaturgia, de qué está compuesta la dramaturgia, qué es este arte tan extraño que la mayor parte de la gente, si no se dedica al teatro, no tiene ni remota idea de a qué nos estamos refiriendo, cuáles son los elementos que la componen y cuál es su función en nuestra sociedad contemporánea. Para eso, pues tenemos al experto Javier Villanova. Por favor, cuéntanos un poco acerca de tu visión, ¿qué es la dramaturgia? Pues básicamente yo quisiera empezar precisamente con ¿qué no es la dramaturgia? ¿No? Muchas veces empezamos con lo que sí es positivamente, pero me interesa mucho aclarar que no es la dramaturgia, porque cuando pensamos en otros géneros literarios, que en la dramaturgia ni siquiera es literatura, y al rato nos vamos a meter en por qué no es literatura, que esto, bueno, es un punto muy polémico y a debate, pero muchas veces nos dicen, bueno, el teatro también es literatura, el teatro es otra manera de contar historias, pero dialogadas, ¿no? Eso es como la concepción que todo el mundo tiene como, el teatro es alguna historia, pero en formato dialogado. Incluso en la secundaria, primaria, preparatoria, nos dicen, bueno, es que aprender a leer teatro es difícil porque hay que imaginarse a los personajes, hay que imaginarse el escenario, pero básicamente como que quieren que te imagines la historia en un formato de diálogo, de dialéctica. Pero la dramaturgia no se trata de la anécdota, no se trata de la historia, no es un sistema narrativo. En realidad, la dramaturgia es un sistema de crisis. ¿Qué quiero decir con esto? No se trata literalmente de contarte el cuento de Caperucita Roja, ni el cuento de Peter Pan, ni el cuento de Hamlet, ni el cuento del Rey Lear, porque no hay cuento, no es pasado. ¿Eso qué quiere decir? No es como el cine o la novela, que son sistemas literarios narrativos. ¿Cómo puedo narrarte algo? Porque ya sucedió. ¿Qué quiero decir con esto? Yo te puedo contar un cuento, te voy a contar un cuento de los 3 cerditos, o te cuento en lo que me pasó ayer, que fui al mercado y se me cayeron las bolsas y las recogí y alguien me ayudó en la calle, llegó un taxista. Todo lo que yo te cuente es porque ya sucedió. Y generalmente esos sistemas narrativos son sistemas terminados que tienen ya sea un final abierto o una moraleja o un cierre o un propósito para contar esta historia. Hay algo que entender, hay algo que aprender, hay algo que transmitir. Hay un sistema cerrado que quiere llegar a ese final. ¿Y la dramaturgia no hace eso? Para nada. ¿Qué es entonces la dramaturgia? Todavía vamos a seguir negando cosas. Si tú piensas, es que sí, hay que generar tensión dramática precisamente. Si tú, ok, ya estamos entrando en materia. Ya estamos en dramaturgia, de hecho. Este episodio es dramaturgia pura, o quiere serlo, pretende serlo. La poesía, por ejemplo, es congelar un instante, porque la poesía no narra nada, no construye. Digo, hay poemas narrativos, sí, pero no es su función, no es su labor. ¿Qué hace la poesía? Atrapa un instante en el tiempo, lo congela, lo observa, lo percibe. Es un sistema de percepción congelada. Es decir, el poema lo que hace es capturar, como si fuera una fotografía, un instante en el tiempo. Y entonces sí, a través de ese instante congelado puedes adorar, puedes vislumbrar. Es como ver una pintura en literaria, ¿no? Eso es lo que hace la poesía. Pinta cuadros, pinta paisajes emotivos, pero a diferencia de la poesía que congela el tiempo o de la narración que hace una regresión en el tiempo, el teatro ahora sí, ¿qué es presente. Y como es presente, está ocurriendo en este momento. ¿Pero qué está ocurriendo? La historia, no hay historia. No hay a dónde llegar. El teatro no se trata de que cuento el cuentito de Pedrito y sus habichuelas mágicas. No. Lo que va a suceder, que es diferente a acontecer, es un acontecimiento, es la caída o aniquilación o pulverización de un sistema
un status quo, ya sea el reino de Dinamarca o de un personaje protagónico que viene a morir en el escenario, que viene a sacrificarse en el escenario. Pero lo que vamos a ver es que en el inicio había algo, como dicen en el Génesis había algo, pero en vez de construir a partir de ahí el mundo, la narración, lo que vamos a asistir es a su destrucción. Entonces, ¿qué es la dramaturgia? Literalmente es la puesta en crisis de un sistema o de un personaje y todos los personajes que le acompañan, es decir, siempre hay un protagonista y su antagonista y su tetragonista y su deuteragonista, es decir, todos los personajes que rodean su sistema solar, su cosmogonía, y lo que vamos a asistir es a ver cómo había alguien que tenía ciertas certezas, había un atisbo de persona que creía que era alguien y a través de la dramaturgia lo vamos a hacer pedazos, vamos a averiguar cómo se cae, se rompe, pierde todas sus certezas y acaba por conocer que es otra persona o que no es nadie. Ulteriormente, si está bien escrita la obra, el personaje descubre que todo lo que creía que sabía de sí mismo es mentira, que no existe, que no es quien creía. Es una destrucción identitaria. Y para eso, la dramaturgia es una puesta en crisis de la humanidad, un simulacro de existencia, que no construye anécdota porque cada escena solo es el personaje rompiéndose todavía más, todavía más, todavía más, hasta que no queda nada de él. Dice Orestes, de mí solo encontraron un puñado de cenizas. Literalmente se hace humano, humus, un puñito de tierra. ¿Para qué sirve la dramaturgia? La dramaturgia es un sistema que precisamente nos ayuda a entender que no sabemos. Ahora sí que yo solo sé que no sé nada. Muchas veces uno cuando asiste a una novela o cuando asiste porque me refiero que le das tu disposición, te sientas a leer una novela justamente de manera íntima además, lo que vas a hacer es un sistema progresista donde vas a construir, constructivista, vas a aprender de ti, todo lo que leas lo vas a relacionar, este cuento, esta historia te sirve para relacionar y intrincar, para especie de anudar, tejer, justamente la novela es un tejido, es un sistema que va apretando los nudos hasta hacer una urdimbre que nos permita decir, mira, esto hemos sido los seres humanos, por eso es pasado, esto hemos sido, esto podemos ser, pero sobre todo esto sí soy. Es un sistema afirmativo y por eso empecé negando, por eso digo que les digo que este programa es negativo y ya es dramaturgia, porque la dramaturgia es un revelado, es completamente opuesto, es como una foto de estas que tú tienes el negativo, es oscuro y luego al agitarla poco a poco se va literalmente blanqueando como si le hubiera pegado el sol, como si ya va apareciendo la imagen real quemada. En realidad lo que pasa es como si se te quemó el negativo, porque al final tú crees que va a aparecer una foto y lo que aparece es blanco, no aparece nada. Es decir, es un sistema de aniquilación, es un sistema de destrucción de certezas. ¿Para qué existe la dramaturgia? Tú entras a la caverna y después de haber atestiguado, pero sobre todo sufrido, porque toda obra es una pasión, es pasional. ¿Y qué significa pasión? Padecer. A partir de que el personaje se caiga por ti, como Cristo, como Krishna, como Quetzalcóatl, como Osiris, por eso es importante el mito de Osiris que ya contamos en otro capítulo. Los personajes se desmiembran por y para ti, no dicen Cristo murió por tus pecados, Osiris es desmembrado para la unificación de Egipto. Nosotros necesitamos ver que tanto Osiris como Egipto, es decir, el Estado o Tebas y Edipo, porque Edipo es yo soy el rey, significa yo soy el Estado. Es decir, Tebas soy yo soy Tebas. Entonces, si Tebas es desmembrado y Edipo se saca los ojos, es destruido, yo como ser humano, a partir de su destrucción y de su sacrificio, puedo entender que yo también necesito hacerme pedazos para poder renacer al salir del teatro. Es un sistema, como dice Angélica Liden, construimos a partir de ruinas. Es un sistema que nos destruye y que destruye al personaje para que nosotros tengamos una oportunidad de renacer al salir de la caverna. Me haces pensar mucho entonces en la labor de los dramaturgos dentro de la sociedad y la labor que han tenido los dramaturgos a lo largo de la historia, porque son estas entes, estas
personas que escriben a través del drama, poniendo en conflicto la vida humana, poniendo la carne, pensando en poner la carne y el conflicto de la vida humana del día a día y de las grandes historias de la humanidad para ser representadas en un escenario y, como bien lo dices, en el presente, ¿no? Para no ser contadas desde una perspectiva del pasado, sino para que sean contadas desde nuestra visión del presente, el aquí y el ahora. Y siempre me pregunto mucho por qué en general en la sociedad no conocemos esta profesión, no conocemos este arte, no conocemos este oficio. Y no sé si tú tengas alguna hipótesis, alguna pregunta, porque me imagino que ha de ser muy común para ti que te pregunten, ¿y tú a qué te dedicas? Y decir, uy, ¿qué les digo? ¿Qué les digo? Les digo que soy un escritor porque no les estaría mintiendo, porque finalmente el dramaturgo se encarga a través de su pluma de escribir estos dramas humanos. Pero, ¿cómo lo has vivido esto? Porque, ¿qué le dices? Soy un escritor, pues es que hago teatro. Eso me recuerda mucho una anécdota de hace muchísimos años donde yo estaba aplicando para escribir en una revista de videojuegos, no importa cuál, pero yo quería como escritor en ciernes, que estaba yo en la Fundación de Letras Mexicanas como becario, quería dedicarme a que me pagaran por escribir, así digo, además de la beca que tenía, y quería yo ya ganarme mis primeros pesos, literal como un escritor glorificado con un sueldo. Y me acuerdo que llevo mi currículum, era egresado, había terminado mi beca de la fundación, llevo mi currículum a esta revista y me dicen, leen el currículum y me dijeron, es que nosotros estábamos solicitando escritores. Y yo, por eso, ajá. Y me dicen, bueno, pero es que aquí dice dramaturgo. Y yo así de, a ver, ¿cómo te explico que dramaturgo es escritor de teatro? Pero al final... para eso estamos en este programa, para explicar exactamente lo que es un dramaturgo y qué es la dramaturgia. Pero justamente me dio risa porque dije, claro, es que no solo él y no solo... En la misma Fundación de Letras, en muchas residencias de escritores, la dramaturgia suele ser como ese género literario que nunca saben bien qué actividades poner, si la dramaturgia aguanta o no una lectura, porque, por ejemplo, cuando estuve en el IWP, en el International Writing Program, había lecturas de todos los escritores del mundo que representaban a cada país, ¿no? Y cuéntanos un poquito de qué es esta residencia para las personas que no la conozcan, puedan saber a qué te refieres cuando dices International Writing Program, que es un título muy pomposo. El International Writing Program es una residencia de escritores de talla internacional en el cual todos los escritores de narrativa, de poesía, de ensayo, de teatro, de cine, de cualquier género literario pueden aplicar o ser nominados por su país para representar ese año en la residencia a su país. De los 195 países que hay en el mundo, aplican todos o casi todos y eligen solo 35 autores de 35 países, o sea, solo puede irse un autor por cada país. Y básicamente lo que sucede en esa residencia es que a los que sean elegidos pasan 3 meses en la ciudad de Iowa City, que es considerada un UNESCO City of Literature, es decir, ciudad UNESCO de literatura, un patrimonio. Esa ciudad es patrimonio literario de la humanidad, porque ahí ha habido, de esa residencia han surgido muchos premios Nobel, incluyendo Mo Yan, el premio Nobel chino, Orhan Pamuk, el premio Nobel turco, allá anduvo Octavio Paz, Gabriel García Márquez, dramaturgos. De hecho, en los 70s tuvimos a Jorge Ibargüengoitia, que fue el último dramaturgo. Uno de los mejores dramaturgos de este país. Él estuvo ahí en los 70s y luego pasaron casi 50 años para que hubiera otro dramaturgo mexicano en esa residencia, que fue su servidor en 2017, y luego Gabriela Román, que acaba de estar ahí, que es una extraordinaria dramaturga. Pero básicamente juntan a todos los autores de diferentes países, muchos poetas, sobre todo novelistas, poetas y dramaturgos, y tienen lecturas, o sea, lees tu trabajo, se tallerea, tienes 3 meses para escribir de lo que tú quieras que estés escribiendo, te llevan por toda la Unión Americana, a Nueva York, a Washington, a Chicago, a New Orleans, a diferentes estados, a que leas tu trabajo. A que conozcan tu trabajo. Y que te enamores de Estados Unidos, porque también lo que quieren es que ya te quedes ahí. O sea, que es una captación de talentos y de cerebros, ¿no? Entonces, pero es muy interesante porque esa residencia es considerada una de las más importantes del mundo para escritores de todo tipo.
Pero a lo que iba yo con esto es que curiosamente una vez ahí me di cuenta de que tenían actividades planeadas increíbles para los novelistas, para los poetas, y además ya había todo un público esperando escuchar poesía, esperando escuchar cuentos, esperando escuchar novela. Pero con los dramaturgos todavía, que ya llevan 50 años de residencia, nos preguntaban, oigan, ¿y ustedes cómo? ¿Necesitan actores? Y yo, no te preocupes, yo puedo leer mi obra yo solito, pero es que tiene varios personajes y ¿cómo le hacemos? Y no te preocupes, volteo la cara a un lado, volteo la cara al otro, ya me la sé. Convención. Vamos a entrar en convención teatral. Había como mucha todavía reticencia y renuencia a qué hacer con estos bichos raros que son los dramaturgos. Y pasaba lo mismo en la Fundación de Letras Mexicanas. Invitaban gente de la fundación. Me acuerdo que vino del Fondo de Cultura Económica, vino un representante de la Fundación de Letras Mexicanas para ayudar a los escritores, a los becarios, a que una vez que salieran de la fundación pudieran publicar su trabajo. Y nos dicen, ¿quiénes son poetas aquí, dramaturgos? Levanten la mano. Yo y algunos colegas levantamos la mano y dijeron, bueno, a ustedes no les sirve esta plática porque a ustedes nunca los van a publicar. Entonces no se preocupen, nadie... Ustedes se pueden ir si quieren. Sí, nos dijo que nos podíamos salir porque nadie, además de que nadie publicaba, las editoriales contemporáneas, digamos, fuertes, Penguin, Random House Mondador y todas las fondos de cultura económica, Cátedra, la que tú quieras, decía, en realidad no publican dramaturgia contemporánea ni poesía contemporánea. Pero si sí publican, entre esos dos, publican más poesía. Pero generalmente si van a publicar poesía o dramaturgia, clásicos. ¿Por qué? Porque no sé si se han fijado, y va mucho a lo que decía María, porque nadie sabe que es un dramaturgo. Tú vas a una librería y la sección de teatro es un pasillito. ¿Cuál pasillito? Ni siquiera es un estante que está junto a esoterismo. Literal, así, autoayuda, libros de cocina, y luego hay un estante que dice dramaturgia o teatro. Exacto. Y ahí solo están los griegos y Shakespeare, si te fue bien, digo, a menos de que estés... y a lo mejor Calderón de la Barca, Lope de Vega, ¿no? Ah, exacto, a menos de que estés en una librería de El Imba, del Imbal, especializada, ¿no? O en una librería como de Drama Bookstore en Nueva York. O en Paso de Gato. Paso de Gato, que aquí un gran abrazo a la librería Paso de Gato, que ojalá... hacen una labor extraordinaria. Y que cuentan, en realidad es la librería más importante especializada de teatro en Iberoamérica, no solo en México. O sea, a nivel Argentina, España, Paso de Gato está en otro nivel. Puedes conseguir a todos los autores y autoras en hispanohablantes del mundo, y traducción es espectacular. Y miles de publicaciones de muchos autoras y autores. Pero fuera de eso, muy interesantes. Ve tú a cualquier librería, te reto, así, ve a Gandhi, ve a Casa del Libro, ve a la que quieras y di, oye, tu sección de teatro, bueno, o sea, no va a haber más que clásicos, va a haber 20 libros. O a lo mejor, pregunta mejor, tu sección de dramaturgia para ver qué cara te ponen. Bueno, el mismo especialista de la librería, ¿no? Así ver si sabe o no. Y ya Porrúa, si no sabe, le dices, bueno, de teatro. De teatro, exacto. Teatro. Y una vez que vas ahí son puros clásicos. O sea, contemporáneo, olvídalo. O sea, a mí todas las obras que me han publicado, yo así de llévela, te va a llevar, te la vendo, porque realmente no está en librerías, a nadie le interesa y nadie lo compra y nadie lo busca. Pero hay un porqué de eso. Y el porqué de eso es que el teatro... voy a ir en contra de algo que dice Paso de Gato. El teatro también se lee, dice Paso de Gato. Y no es cierto. Aquí es donde voy a decir el teatro. Voy a decir algo bien polémico y horrible. El teatro... Chan, chan. No es literatura. Sí lo puedes analizar como una obra de arte universal, de obra de la literatura universal. Sí lo puedes estudiar así. Sí lo puedes leer así. Pero el teatro requiere ser montado. Literal, está incompleto sin el montaje. En realidad el texto era un pretexto. El texto teatral era un folio, un cuarto, como en la época shakespeariana, isabelina, era, o como con Calderón, eran unos papeles enrollados que luego acaban llenos con manchas de café, con manchas de vino, de cerveza, con rayones. El texto teatral está para ser intervenido por el actor, por la actriz, por el director, por la puesta en escena. Está para hacer hojas arrancadas, engargoladas. El teatro, la dramaturgia existe, por eso no es literario, porque además de que no cuenta una historia, y esto quiero ser muy enfático con eso, cuando tú lees una obra de teatro, lo único que pasa escena tras escena es que la premisa inicial, el punto de partida, plantea un problema, y ese problema hay que resolverlo, y cada escena es un intento, otro intento, otro intento, otro intento, y cada intento el personaje está peor, porque nada le sale, y luego está en una situación más precaria hasta que se destruye. Pero eso, leído, no tiene mucho chiste. Puedes analizar, ¿qué sí puedes analizar y disfrutar de Beckett, de Shakespeare, de Jiménez Calante, de Bárbara
Collio, de Conchi León, de quien te guste, de Alejandro Ricaño, de Marlowe, de Ben Jonson, la belleza de su lenguaje. Y ahí te vas a la poesía de la dramaturgia. La dramaturgia, antes que dramaturgia, que teatro, que dramatos, fue pura poiesis. ¿Por qué? Porque nació de pies métricos. Ditiriambos, el protagón propone, el antagón replica. Y en esa protagón-antagón eran pies musicales. Por eso dicen, dame mi pie, los actores. No me diste mi pie, porque eran pies métricos, musicales, es rítmica. Y muchas veces la dramaturgia es un deleite. Si lo escribe alguien como Shakespeare, que era un maestro del soneto, pues es como leer al mejor poeta, pero que además hay intriga y caídas y ruptura y dolor y crisis. Bueno, pues es un deleite, pero al leer teatro se entrena, es como a tomar café. Al principio lees teatro y es como, ¿qué es esto? Es difícil de digerir en una primera instancia, y yo me acuerdo mucho cuando estaba estudiando y los primeros textos teatrales que leía para análisis, porque cuando lees un teatro para ser representado, tú ya desde que lo estás leyendo lo estás disfrutando, porque ya sabes cuál es tu personaje, ya te estás imaginando las acciones, ya te estás imaginando la puesta en escena y estás emocionado con ese proceso. Pero cuando empiezas a leer teatro para análisis, para tener un acervo también histórico, cultural, y poderlo analizar desde ese lugar, es difícil. Es difícil porque de repente te parece un lenguaje ajeno, te parece un lenguaje poco común, poco conocido. Impostado, sí, y empezar a entenderlo o decir cómo esto puede ser natural, cómo esto me está hablando, sobre todo si estás acostumbrada o acostumbrado a leer literatura, donde sí, la literatura está hecha para que llegue a través de tus ojos. Esto está hecho, como bien lo dices, para que llegue a través de tus sentidos, de todos tus sentidos visto desde la representación. Y los libros están hechos para que los disfrutes y te sientes una tarde a disfrutar de esas palabras, pero la dramaturgia no es lo mismo, un acercamiento de primera instancia con ella. Además, los capítulos capitulan, literalmente cierran, son capitulares, construyen, cierran, insisto, cada capítulo es toda la novela. Esto a nivel teoría literaria, cada capítulo debe ser en sí mismo o contener en sí mismo un universo, es como un cuento, no puede ser, no me quiero meter en novela contemporánea, pero un capítulo es una unidad entera que capituló. En cambio, las escenas, esquene, el lugar donde ocurren las transformaciones, son sistemas abiertos que no terminan, que no cierran, que de hecho no resolvieron nada, porque si resuelven la premisa, se acabó la obra. Y de hecho, el gran problema de la dramaturgia, el gran goce de la dramaturgia para los que nos dedicamos a esto, es que acaba la obra y no solo no se resolvió nada, sino que estamos peor. Es decir, es un sistema aporético, es un koan, es una pregunta sin solución o tiene 1000 soluciones, pero al final toda obra de teatro es nihilista, te lleva a nada, te completamente aniquila, es decir, cada esquene es eisodal. ¿Qué quiero decir eisodos? De ahí viene la palabra episodio. Los episodios, de hecho está mal dicha, porque epi es por encima, epis, odos, camino. Pareciera que te llevan por encima, que se saltan el camino, pero en realidad eso es una deformación de la verdadera palabra griega que viene de la dramaturgia, eisodos. Eis es hacia adentro, odos, camino. Cada escena te mete más en el problema que se está tratando. Entonces el teatro no avanza, no es un cúmulo de hechos y de sucesos que te hacen entender más la historia. No, solamente es un cúmulo de intentos fallidos. Es un cúmulo de intentos y de arrojos donde el personaje trata de resolver de 20 maneras el mismo problema, la misma premisa. Y justo aquí quisiera hacer un paréntesis para explicar cómo se escribe una obra de teatro. Por favor. Porque muchas veces yo que he dado muchísimos talleres de dramaturgia, la gente lo primero que quiere hacer es que yo tengo una historia buenísima. Ya tengo la historia y yo, pues vete a un taller de novela. Aquí no es. ¿Cómo crees? Pero es que tengo una historia que quiero contar. Aquí no es. Yo te ayudo. Sí. ¿Cómo la vamos a contar? No, lo primero que quiero es que te olvides de tu historia. No, pero olvídate de tu historia. No nos importa ni al público, ni al director, ni a los actores. Lo que nos importa es cuál es el problema, cuál es la crisis que detonó esa historia, que detonó todos esos sucesos extraordinarios. Pero generalmente hay lo que dice Jimena Escalante, que ella le llama la huella de dolor y que yo le llamo
la fractura, porque es muy importante, algo se rompió. Por eso dicen que la máxima de la tragedia y de todo el teatro, si vamos a eso, es el universo se ha descompuesto por la sangre y solo por la sangre puede volver a ser compuesto. Y además, eso es la gran mentira de la tragedia, porque la reconstrucción de la tragedia es que hay otro derramamiento de sangre que vuelve a descomponer la cosa. Por eso el teatro es buenísimo para las sagas y las tetralogías, porque empieza roto, tratas de arreglarlo y lo acabas. La única manera de arreglarlo es romperlo más y eso queda para otra obra. Se volvió a romper, hay que tratar de arreglarlo, se vuelve a romper y crees que eso solucionó algo. No solucionó nada. Nunca se llega a la solución. Pero entonces, ¿qué hay? Hay una huella de dolor, hay una fractura. Y yo digo, lo interesante de la dramaturgia es cómo pasar de la fractura a la acción. ¿Quieres ser parte de esta floreciente comunidad? Puedes dar clic en seguir, darle 5 estrellas al podcast o compartir para que llegue a más amantes del teatro como tú. Porque el teatro, a diferencia de la narrativa, es una puesta en movimiento, en acción. Y cada escena es una acción. Se dice, luego hay maestros de dramaturgia que te dicen, es que no hay acción en tu obra y no te pueden explicar a qué se refieren. Bueno, dramaturgo, es el oficio de organizar el drama. Dramatos, ya lo sabemos, ya lo hemos oído muchísimo. Acción. Es acción. Pero ¿a qué nos referimos con acción? Acción es literalmente la dinámica, es decir, es toda fuerza que se aplica para poner algo que está estático en movimiento o para sacarlo de su inercia. Y por eso todo el teatro es violento. Esto es muy importante. Cada diálogo tiene que ser violento. Cada escena tiene que arrancar en un momento de violencia y terminar en un momento. ¿Pero qué es la violencia? Precisamente esto que acabas de explicar, cuando tú sacas de la inercia a un cuerpo o cuando lo sacas de su estado de inacción. Reposo. De reposo. Justamente, si un coche va a 10 kilómetros por hora, no hay aceleración. Eso no tiene acción dramática. Tú dirías, qué hueva ver este coche que va y se vuelve monótono. ¿Por qué? Porque va a una sola velocidad. Pero ¿qué pasa si de repente y que alguien te dice manejas como loco? ¿Por qué te dicen manejas como loco? Porque no es porque vayas muy rápido. Si tú vas en un avión, ¿a cuántos miles de kilómetros por hora vas? Pero es una velocidad constante que no se siente. Que no es, hay inercia. Si tú vas en un coche de la Fórmula 1 que va a 300 kilómetros por hora y no acelera ni frena, tú no lo vas a sentir. Podrías irte tomando un tecito. Pero si acelera, frena, se siente el jaloneo. Y ese jaloneo es una obra de teatro. Eso es lo interesante, porque pues ¿para qué vas a ir a ver una obra donde es monotonal, que no está sucediendo nada o que todo va en la misma línea, ¿no? Se necesitan contrastes, se necesitan rupturas, se necesita que veamos ese proceso de transformación, como bien lo dijiste, que el de la dramaturgia y el arte teatral tiene que ver con el drama, que es poner en acción la crisis humana, poner en acción lo que somos a través de situaciones comunes, situaciones humanas, y ver cómo se transforma un ser a través de esas rupturas, de esos conflictos, de esos problemas, de esas situaciones. Y eso es lo que nos conecta en el teatro, ver a otro ser humano enfrentando sus problemas de vida, porque esos son los problemas que todos enfrentamos todo el tiempo, todos los días. Exacto, el personaje entra a enfrentar, pero cada escena, para que haya más acción, tiene que subir la velocidad o bajar la velocidad. O sea, es decir, o frena de golpe y entonces toda la escena es un siempre no. O sea, por poner un ejemplo muy claro. Escena 1, el personaje se atrevió a algo por primera vez, ¿no? Aventó sus fichas al tablero y dijo, voy. Pero en la siguiente escena entra el personaje y dice, oye, ¿sabes qué? Lo que te dije ayer, olvídalo. No como que olvídalo, no, ya no quiero, ya me arrepentí. No como que ya sí, ya mejor no vamos, no hay viaje, se cancela todo. No, espérate, ¿cómo que se cancela? Tú eres el que me convenciste ayer, se cancela todo. Jimena Escalante lo explicaba muy bien. Primero es un sí y sí algo, y luego es un siempre no, y luego es y si sí, sí, y luego y si no, no, pero y si sí, 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 sí. Y eso ya es, cada escena entra en tensión con la anterior, que entra en tensión con la anterior, que entra. Pero ¿qué genera? Freno, acelero, y lo que se siente es que todo el tiempo estás acelerando muy fuerte, luego frenando muy fuerte y se siente la velocidad, se siente la aceleración. Eso que provoca
acción. Uno se siente que está en una especie de carrito de toro mecánico, para atrás, para adelante. ¿Y qué sientes en un toro mecánico? Que vas a salir volando. Y eso, que vas a salir proyectado como un misil. Y así se tiene que sentir el público de teatro. Se tiene que sentir en una especie de toro mecánico del que va a salir eyectado. ¿Cómo se hace? Huella de dolor y fractura. El universo estaba estable, estaba en inercia y necesita un acto de violencia. Cualquier acto que rompe la inercia es un acto violento. Entonces, digamos que todo iba normal, todo iba cotidiano. Rompe la paz, el irruptor de la paz. Y de repente llegó a la casa la hermana de la que no se había sabido nada en 20 años. Y eso, ¿qué hace? Abre una fractura. Se abre una huella de dolor. Y hay tensión. La muerte del padre. Y entonces la obra inicia en el velorio. O me acabas de decir, así la escena antes, la que no vimos, lo que yo llamo la escena cero, que es la que no se escribe. Él le dio el anillo y ella le dijo que no. Corte a primera escena, así en donde arranca la obra, él le dice, oye, y entonces, pues, ¿qué vamos a hacer? ¿Te vas? ¿Te mudas? ¿Te quedas? Vamos a intentar arreglar esto. O sea, porque si la relación ya se rompió. Sí, si tú ya sabes que no quieres estar conmigo para siempre, ¿para qué seguimos? O sea, pero ahí arranca la obra arranca ya hay un pedo. El teatro arranca aquí ya se rompió una taza. Y vamos a ver cómo se va cada quien para su casa. Justamente. Y en realidad de ahí no hay anécdota. La anécdota ocurrió antes. Lo que ahora vamos a ver es a los personajes como si tú rompes un jarrón de cristal, tratar de reconstruirlo, pero no tienen pegamento. Se perdieron algunos pedazos y los que agarran del piso cortan, porque son pedazos de vidrio y de esquirlas. Y se van a ir lastimando y cortando en lo que cada escena tratan de rearmar un jarrón que ya nunca van a poder rearmar. Entonces, ¿cómo empieza? Prólogos, dice Aristóteles. ¿Qué significa prólogos? Pro inicio, logos discurso, el primer discurso. ¿Qué hace el prólogos? Te pone en contexto. ¿Qué acaba de pasar? Generalmente eso antes literal salían los actores o estaba en el texto consignado que nos ponían de acaba de haber la guerra de las troyanas o acaba de regresar Aquiles de la guerra o acaba de regresar Agamenón de la guerra de Troya y durante esa guerra o antes de irse mató a su hija para que tuviera tener el favor de los dioses y lo espera Clitemnestra. Pero antes de que empiece la Orestiada, tú ya te enteras de que Agamenón mató a su hijita Ifigenia y su esposa lo está esperando para darle una calurosa bienvenida. ¿Y qué es la obra? La obra es cómo primero ella lo recibe y lo mata. Y luego la obra es como Electra. Toda la obra va a tratar de arreglar lo inarreglable. Porque tú ya no puedes revivir a tu padre. O sea, y Clitemnestra no tiene opción porque es tragedia. Solo puede matarlo porque él mató a su hija y una muerte con otra muerte tiene que pagarse, máxima de la tragedia. Sangre se arregla con sangre. ¿Y qué tiene que hacer Electra? Matar a su madre. Pero no quiere. Tiene que hacerlo alguien más y lo tiene que hacer Orestes. Pero entonces todas las escenas van a ser tratar de arreglar lo que sucedió en el prólogos, la huella de dolor o la fractura. Después hay un párodos, que literalmente era la entrada lateral, como si fueran alfiles, la entrada diagonal de los personajes. Odos, camino, paros, diagonal. Entraban por la lateral, ahora sí que por las piernas del teatro o por la diagonal. Entrada por, o sea, ahora sí que como cuando dices hago mutis por el foro, salgo a la derecha o entro por izquierda, la entrada lateral. Pero ¿qué era? La presentación del resto de los personajes. Usualmente hay un corifeo o personaje protagónico que da el párodos, que es el que dice acabo de entrar o hay un pedo o está sucediendo esto, o que le expone, es el primero en hablar y le dice a la otra persona ¿y ahora qué vamos a hacer? Prólogos, que el prólogos puede ser esa primera escena o esos primeros diálogos. Y luego párodos, aparecen otros personajes. ¿Quiénes son esos otros? El antagón, el deuteragón, el tritragón. Es decir, ¿y quiénes son estos personajes y pues con tantos ahora sí que títulos? El 2, 3 y el 4, literal así de protagón, prota primero, pero es el primero en venir a morir al escenario, agonizar, a caer, el protagón. Luego está el antagón, no es el que se le opone al protagón, es el que se opone a morir, el que se quiere resistir al cambio que se viene. Es el segundo antagón. Luego viene el tritagón o el tercero y luego deuteragón
tritragón, el cuarto, el tercero en discordia generalmente, esto ya es teoría muy compleja de dramaturgia, pero el tritagón es el tercero en discordia. Generalmente en una obra, los primeros dos que aparecen son los que se van a enfrentar, los hermanos o la pareja, o los que tienen el conflicto más grande, protagón y antagón, los que la crisis está alrededor de ellos. Después el tritragón es el objeto de deseo. Por ella o por él se van a pelear, ¿no? Si es como Pinter, traición de Pinter, bueno, pues salen Robert y Emma y luego sale Jerry. O sea, tenemos al tritagón, esa otra persona que es la que generó el conflicto, la que es mi mejor amigo, pero tú te acostaste con él y eres mi esposa. O sea, pero es ese tercero en discordia, el tritagón, que en este caso tienes a Agamenón, tienes a Clitemnestra y Electra es la tritragonista, que luego se vuelve nuestra protagonista. Ahorita no nos vamos a meter en eso porque hay cambios y eso pasa en muchas obras. Hay cambios de rol, el protagonista de jerarquía, pero el tercero en discordia. Y luego el deuteragón es la víctima de lo que le pasa, de lo que hacen los otros tres. Es el que paga las consecuencias. Es el que paga el plato roto, que en este caso es Orestes en la Orestiada. Es el que le toca hacer lo que su hermana quiere que haga porque mi papá mató a mi hermanita, mi mamá mató a mi papá. Electra quiere que haya venganza, pero Electra no lo va a hacer. ¿Quién lo termina a hacer? El que ni Vela tenía en el entierro porque estaba exiliado. Ese es el deuteragón, que es la víctima, el que paga los platos rotos. Pero bueno, está el prólogo donde arranca a ver de qué se trata esto, cuál es la premisa, cuál es el pedo. Después viene el párodos, que van entrando, como dice Pinter, los personajes salen como de un cuarto oscuro y nadie sabe quiénes son. Pero conforme hablan, el dramaturgo dice, yo me voy enterando de quiénes son. El dramaturgo se entera mientras lo escribe. No ya lo sabes, no, ahí entra para que cuente la historia. Tú te enteras en la medida en que van entrando en choque y en colisión con los otros, y uno le dice, oye mamá, tal cosa, y la otra le dice, sí hijo, tú dices como dramaturgo, él es su hijo, ella es su mamá, pero dice algo Pinter bien padre, yo nunca sé si quererles. Entonces mejor los dejo que sigan hablando, a ver si sí son madre e hijo. Los dejo hablar, los dejo ser. ¿Qué tal que no son madre e hijo? Solo se llaman así, a lo mejor tienen una relación de sugar mommy, o sea, no sabemos. Al rato veremos por qué se llaman así. Pero el párodos es la presentación de los personajes. Después de los párodos, y mira, prólogo y párodos, todavía no hay acción dramática. Esto es bien importante. Las primeras escenas de una obra no está pasando nada. Solamente nos estamos enterando que hubo un pedo. Sí, se está sentando el universo. Y que estos güeyes son los que están metidos en el pedo, como en un chisme. El teatro es como llegar a un funeral o llegar a una fiesta y enterarte que hubo alguien que ya se madreó a alguien. Y tú como, a ver, ¿qué pedo? Y el prólogo, alguien llega y te dice, no mames, estuvo cabrón. ¿Y quién? Y tú le preguntas, ¿entre quién y quién? Y te dice, mira, es que ese güey que es novio de esa morra, y te explica, güey. Y ya que estás ahora sí que ya que me metiste en contexto, ahora vienen los eisodos, no episodios, pero bueno, piénsenlo así, los episodios, los eisodos. Ahora las sí escenas. Empiezan las escenas. Queremos escucharte. Déjanos tu opinión al finalizar el programa o participa en la encuesta. Es muy sencillo y tus ideas son valiosas semillas para ampliar el tema y planear futuros episodios. Porque las primeras escenas no son escenas, no hay cambio, no hay transformación, solo hay planteamiento. Después sí vienen los eisodos. ¿Qué son los eisodos? Ya lo dije. Eis hacia adentro, odos camino. Entonces, los que entraron por la lateral, odos al camino, los que se metieron al camino por la lateral, ahora van a profundizar. Y cada escena tiene que ser de mayor valor dramático. ¿Para qué? Para que se establezca lo que se conoce como una curva dramática, como si fuera una parábola. Aviento un balón de americano, el balón sube, llega a su clímax y luego cae hasta que toca el piso y se destruye. Entonces, lo mismo pasa con los personajes dramáticos. A partir de que ya sabemos qué está en riesgo, yo me los imagino siempre en un casino. El personaje dice, ahora van mis apuestas, así de eche sus apuestas. Y todos los personajes van a apostar. Pero lo interesante es que en cada apuesta ponen algo de sí mismos en riesgo. ¿Y qué va a pasar? Pierden. ¡Ay, perdí! ¿Qué hago en la siguiente escena? Pues aumento la apuesta. ¿Para qué? Para recuperarme. Que ese es el problema de los ludópatas. Pierden y en vez de parar e irse a su casa, que sería lo sensato, igual en la dramaturgia, ya perdí, mejor ahí no le muevo. No, ahora voy a hacer algo más arriesgado para no sentir que perdí tan gacho. Entonces le intentan más duro y ese intento más duro, ¿qué va a hacer?
que pierdan peor. Y tú dices, puta, ya valió madres. Pero bueno, los buenos casinos a veces te dejan ganar tantito. ¿Para qué? Para que te la creas, te confíes, apuestes el triple porque ahora estoy de racha y entonces pierdes el triple y luego ya entras en un ciclo. Eso hace la dramaturgia. Ganan 2, pierden 4, ganan 2, pierden 6, ganan 2, pierden 10. Y tú dices, es un juego de poder. Es un juego de poder y es un juego de pérdida. De hecho, la dramaturgia te va destruyendo. Como un ludópata. Ve a un ludópata en una noche. Empieza ganando y acaba endeudado. Perdió hasta la casa, perdió el perro, la esposa, los hijos. Puso hasta las escrituras de lo que no tiene. Eso es la dramaturgia. Asistimos a ver la destrucción de un ser humano. Y no tiene que ser una tragedia, puede ser una comedia, puede ser una farsa, una pieza, esperando a Godot. Los personajes entran creyendo que saben a qué entraron. Y van poniendo en juego sus certezas. Para ponerlo en una historia normal, me entero que murió mi padre, prólogos. Y estamos en el velorio, en el prólogos. Y alguien dice algo. El protagonista, el primero en hablar, dice, ¿y alguien sabe si dejó testamento? Y todos así Ya. Y otra persona, el antagonista dijo, pues si tú no sabes, eso es tu problema. Y nosotros, ¿cómo? O sea, hay uno que sí sabe y otro que no sabe. Y el tritagón dice, el hermanito menor dice como, oigan, yo vengo llegando a Estados Unidos. O sea, yo ni estoy metido en sus pedos, pero ahorita cállense todos, vamos a velar a nuestro padre. Mañana hablamos de eso. Y luego entra la última novia, así la deuteragonista entra así de, ay, mucho gusto, yo no lo tenía el gusto. Ustedes son los hijos. Y ahí nos enteramos que hay una novia del papá que ni sabía. O sea, bueno, se armó. Luego, siguiente escena, ya los tienes, o sea, en la escena 1 que todavía no hay acción, todavía están medio hablando entre ellos y cómo has estado y hace mucho, oye, qué huevos de pararte aquí después de 15 años y, oye, y tú ni lo querías, cállate y hacen un chiste y el velo, pero ya que se establece qué intereses tienen quién y tú, oye, tú sigues tronado en tu negocio, o sea, todavía no logras levantar y vemos... se presentan los personajes, ¿no? ¿Quiénes son? Y en qué broncas están y quién sí necesita la herencia y a quién no y quién lo cuidó en sus últimos días de viejo y ahí nos vamos enterando de cosas. Pero ya en la siguiente escena, uno de ellos va a intentar, generalmente el protagón, ahora sí defender el problema al que vino al velorio. Ahora sí dice algo del estilo, oigan, pues yo sí quiero que se dé lectura al testamento ahorita y estoy dispuesto a contestarlo. O sea, oigan, sí, ya, y se lee el testamento y nos enteramos de que no le dejó nada tal y él dice, eso no es cierto, eso es falsificado, hace una primera apuesta. Y el otro güey, ¿yo por qué? Y empiezan ahora sí los conflictos. Y luego nos podemos ir del velorio, jala otra escena 2, escena 3, jala a uno de los hermanos aparte, empiezan las estrategias. Oye, y si tú y yo nos salíamos para que, oye, porque yo no quiero que esta otra que... Oye, pero yo no creo que mi padre haya escrito eso, a lo mejor es... Empiezan las alianzas y cada cosa que haga, porque luego se alía con el otro, luego habla con la novia, pero van poniéndose el pie, se van destruyendo y van rompiendo sus relaciones entre ellos, se van sacando el cobre y cada esquene, cada éxodos, el personaje va atentando contra la vida, atentando contra sus hermanos, atentando contra sí mismo, contra lo que cree que es más, sacan sus mejores cartas. Bueno, yo no quería decirles, pero estamos esperando un bebé, esa herencia tiene que ser mía, porque yo tengo una vida en camino y hace el chantaje, y esa es su carta, el chantaje. Y luego sale otro y dice, pues yo no quería decirlo, pero tú no eres hijo de mi padre. Y de repente es como, ay, o sea, y además puede ser mentira, pues, como dice Peter, tú déjalos que saquen sus cartas. Puede salir la novia diciendo, sí, pero yo tengo otro testamento que me firmó antes de morir. O la casa en realidad estaba a mi nombre y ni siquiera está en el testamento. Y de repente... ya se armó la buena. Entonces, poco a poco... Y luego, bueno, puede la cosa llegar hasta que alguien envenene la copa. O sea, bueno, si es Hamlet, pues de repente se hacen un duelo. O sea, pero poco a poco en esos éxodos los personajes van intentando resolver el conflicto de la manera que mejor los favorezca. ¿Qué pasa después? Llega el momento del éxtasis, el momento donde las cosas llegan a un alto, a su punto, como en la parábola, a donde ya no dan más. Y cuando ya no dan más, ¿qué pasa cuando la pelota de americano llega al punto donde ya no puede subir más? Tiene que bajar. Tiene que caer. Todo lo que sube tiene que caer. Y ahí entra, después de ese momento de éxtasis, que ahí es una escena en la que tampoco hay acción, es un momento donde ya se hicieron de todo, ya se destruyeron, están destrozados, ya se dijeron cosas horribles. Llega un momento donde hay un silencio en la obra, donde alguien dice, bueno, ¿y qué vamos a hacer? Casi que parece que volvimos a la escena 0. O sea, de decir, bueno, ya...
O sea, yo no soy su hijo, la casa es de ella, y tú estás esperando un bebé. O sea, pero ya nos dijimos horrible, ya nos pegamos, ya se golpearon en otra escena, o sea, ya se puso cañón. ¿Qué vamos a hacer? Vuelve el estásim. Y de ahí empieza la catabasis. ¿Qué es la catabasis? La caída. Los personajes ahora sí se van a caer como si estuvieran cayendo como una bola caída de nieve libre. En caída libre, que se va como Homero Simpson, que se va cayendo del risco y se va golpeando ¡pah! Y se golpea y se destruye. Así entra la catabasis. Bueno, es en ese momento, en el descenso al inframundo, cuando los personajes hacen cosas innombrables e inenarrables. Cuando ya apostaron todo lo que tenían que apostar, ahora sí van a hacer actos de los que ellos jamás pensaron que serían capaces. Es aquí cuando uno de los personajes, generalmente el protagón, arriesga el todo por el todo y hace un acto que rebasa toda humanidad o todo lo que él o ella creía que era capaz de hacer, y ahí se desconoce. Esto es muy importante porque a partir de que el personaje se desconoce, ya liberó todo su potencial humano. Y ahí llora o se rompe y surge la catarsis. Esa palabra que es la única que mucha gente conoce, así de yo voy al teatro a la catarsis. No, a ver. A sentir una catarsis. La anagnórisis. Bueno, la anagnórisis no es lo mismo que la catarsis. Te van a decir que es lo mismo, pero no es lo mismo. La anagnórisis es el reconocimiento de la verdad obtenido a través de la catarsis, obtenido gracias a la catabasis. Cata es abajo, basis es viaje. ¿Qué es? Es un viaje, es desplomarte por el risco, hacer algo horrible, como cuando Macbeth ya mata a Banquo, a su mejor amigo. O sea, cuando ya Macbeth mata a su mejor amigo, ya cayó lo más bajo que podía caer. Exactamente, el personaje tiene que caer lo más bajo que puede caer. Es decir, cuando dice uno en la vida, híjole, caíste muy bajo, o sea, o ya caí, ya toqué fondo. O el famoso trabajo de la sombra, ¿no? Ese es tu trabajo catabático, cuando llegas a desconocerte porque estás haciendo cosas que ni siquiera tú eras consciente de que podías ser capaz. Y a eso asistimos, a ver a los seres humanos tocar fondo, porque todos hemos hecho cosas inenarrables, hemos tocado fondo, todos hemos tenido equivocado. Todos nos hemos equivocado. Y enfrentarnos con la sombra. Si no, no creces. Si no, no hay manera. Para eso sirve el teatro. Sí, porque si no hay luz, no hay sombra. Si quieres conocer tu luz, primero también tienes que estar en la sombra. Para poder ir arriba es como la rueda de la fortuna, como la carta de la rueda de la fortuna en tarot. Estás arriba y estás abajo. A veces estás arriba, a veces estás abajo. Y para poder ir arriba tienes que estar abajo. Y para poder estar abajo también tienes que llegar arriba. Es parte de la rueda de la vida y del ciclo humano. Entonces, justamente, este es el momento donde el personaje cae y se desploma hasta el fondo. Se da el guamazo, la catarsis, el golpe, el momento donde se da en la madre, en su Mauser, y sucede ya la anhelada anagnórisis. El momento donde viene la revelación de la verdad. Y después de la revelación de la verdad, de la anagnórisis, ahora viene un proceso que también muy poca gente conoce, que se llama anabasis. Porque después de que te diste la madre y caíste, ¿qué hace el personaje? Anabasis, ana arriba, basis viaje. Ahora viene su ascenso, que es la resurrección. Por eso Cristo tiene muerte y resurrección. Todos los personajes teatrales, todos son crísticos. Todos son pedazos de cristal que se rompen. ¿Por qué? Porque todos se rompen, inicia la premisa, tienen varias caídas en los éxodos, en las escenas, tienen peripecias, alrededor, o sea, giro, piptein, caída, giro revés del destino, se madrea, se desploma hasta el piso por la catabasis, entiende que todos sus problemas son por sí mismo, que él es el causante de todos sus problemas, de todos sus males, dice de todas sus enfermedades. Le dice Clitemnestra a Electra, ¿no eres tú la causante de todas tus desgracias? Y Electra lo niega. Y al final, Electra dice, sí, yo soy la causante de todas mis desgracias. Y ojalá no hubiera vivido para haber hecho lo que hice, para haber dicho lo que dije. Y vivirá con culpa por siempre. Aunque luego hay la redención. Y la redención en el teatro griego, en la tragedia, solo te la podía autorizar la divinidad. Pero en el teatro contemporáneo, solo tu ser superior, tú mismo, la conciencia de tu error, el hacer consciente lo que hiciste, tu viaje de destrucción. Una vez que te haces consciente, te liberas y el personaje se vuelve polvo, éter, y se vuelve trascendental. Edipo se saca los ojos
en ese momento de catarsis. Luego viene la anagnórisis. Después de que él se lo sacó, se vuelve tiresias. ¿Por qué? Porque se vuelve ciego. Y solo quien se vuelve ciego ve para adentro. Y quien ve para adentro ya no está viendo para afuera. Ya no está en el exterior. Ya se conoce. Y mire que ya puede ascender. Y ya puede volverse inmortal. Ya puede volverse trascendental, ya puede trascender el problema, ya no lo resolvió, ya no le importa, ya no quiere. Edipo, ¿qué pasa? Para entender todo esto que les acabo de explicar, hay una premisa. ¿Cuál es la premisa? Hay un pedo, hay una peste en Tebas. Prólogos, ¿qué creen? Hay peste en Tebas. Párodos, conocemos a Yocasta, conocemos a Tiresias, conocemos a los campesinos que le van a decir que un bebé que lo recogía en Párodos. Después Éisodos, Edipo como investigador privado, a ver, traigan esos campesinos, a ver, traigan a Tiresias, a ver, traigan a Yocasta. Y todo el tiempo le dicen, ya no le busques, ya no le busques. Ya no le busques porque no vas a aceptar lo que vas a encontrar. Ya ni le busques. Y Edipo dice, no, yo cada escena arriesgo más. A ver, Yocasta, ¿tú qué me quieres decir? Cuando yo vine con la esfinge, cuéntame. Y a ver, y cuéntenme del rey Layo. Y a ver, tú, Tiresias, ¿qué me va a pasar? Y Tiresias le dice, mira, yo creo que si sigues buscando vas a llegar a tu propio ombligo. Y él dice, ¿cómo? ¿Qué quieres decir? Sí, en el laberinto, tú sigues recorriendo el laberinto y vas a llegar a tu propio ombligo, al centro. ¿Por qué es importante Edipo Rey, la obra más importante del paradigma dramático occidental? Porque es un ejemplo perfecto de cómo se escribe la dramaturgia. ¿Por qué lo es? Porque recorres el laberinto y llegas al centro, creyendo que Edipo cree que se conoce, cree que él es un rey sabio, cree que él es un rey justo, cree que es un rey que sabe lo que está haciendo. Y al final se da cuenta de que él es el asesino de Layo, es un matador de padres, un fornicador de madres, o sea que él se acostó con su madre, y que no solo eso, que además de asesino, es el causante de la peste. Es el causante de la peste de Tebas. Él es la enfermedad creyendo que él era la cura. ¿Ven lo que les digo? Los personajes acaban aniquilados. ¿Y qué hace? Éxodos. Llegamos a la parte final. Después de que el personaje hace su viaje de anabasis, que dice yo soy la enfermedad, ¿qué puede hacer? Exiliarse. ¿Qué hace Edipo? Éxodos, se sale del camino. Bueno, yo me quito para poder dejarles el camino libre. ¿A quién? Al siguiente rey, que la va a cagar igual, se va a abrir otra herida. Porque ¿qué pasa? Cuando Edipo se exilia en el éxodo, se sale del camino, vuelve a haber una herida, ya no tenemos rey. Así como al inicio habían matado al rey Layo y se abrió una fractura, solo con la sangre se saca los ojos y se exilia, se paga esa fractura. Pero ¿qué creen? Ahora el pueblo que tenía un rey que estaba dispuesto a investigar, a ayudarlos y que además había sido muy buen rey para todo lo demás, se va y deja el trono vacío, deja un hueco. El éxodo del protagonista deja un hueco que abre la siguiente saga, la siguiente obra de teatro, pero no resolvió nada. En Tebas seguimos sin rey. O sea, empezamos con un rey muerto, acabamos con un rey exiliado, que es lo mismo que muerto, o trascendido fuera y con el trono vacío, y ahora no sabemos quién nos va a ayudar a resolver nuestros problemas. Estamos tan perdidos o más que antes. Eso hace la dramaturgia, y además tú te das cuenta al ver Edipo Rey que tú eres Edipo Rey, que tú creías que te conocías, creías que las traes todas en tu vida, en el problema que traigas, y que has estado tratando de resolverlo, pero al final tú eres el causante o la causante de todas tus desgracias, y la única manera de avanzar es eliminarte de la ecuación. ¿A quién eliminas? Al ego. Haces un acto de parábasis, te quitas la máscara. Parábasis es el acto donde los griegos se quitaban la máscara o se quitan al personaje y se quedan completamente vacíos ¿de qué? Del ego. Y una vez que quitas el ego, lo único que queda es la verdad. Y eso te limpia, te purifica y te permite ser otro, tener una nueva oportunidad en la vida. La dramaturgia no es un sistema literario, no nos interesa el cuento de Edipo Rey que tratando de resolver quién es, no es un cuento, es un problema. Hay una peste y la tengo que curar. Y al final, después de muchos intentos fallidos, descubro que yo soy la peste y que no había nada que hacer. Si estás disfrutando del podcast, no olvides seguirnos. El tema es que eso es todas las obras, sea comedia, sea tragedia, sea farsa, sea pieza. En Pinter, Traición de Pinter, Jerry, Emma y Robert, todos los cuatro son dos parejas que ya se traicionaron. Ya los dos parejas se acostaron con sus mejores amigos. Eso ya no tiene arreglo. ¿Qué van a hacer? Intentar componerlo toda la obra. ¿Qué va a pasar? No lo lograron. Entonces, bueno, pues esto es la dramaturgia súper a grandes rasgos. Bueno, yo creo que nos fuimos muy a lo profundo, muy a lo tectónico, hicimos un viaje completamente de
catabasis, porque nos fuimos a lo profundo de lo que es la dramaturgia y que son conceptos que generalmente no escuchamos o desconocemos, pero que son elementos técnicos y estructurales de la dramaturgia que se han hecho desde hace siglos y siglos y siglos atrás. Es toda una tradición y que me parece fundamental que la conozcamos, que la entendamos, que estemos familiarizados con estos términos, sobre todo los hacedores y amantes de teatro, que sepamos todas estas terminologías porque generalmente no te las enseñan a menos de que ya te especialices en estudiar dramaturgia, y creo que es fundamental que lo sepamos todos los amantes y hacedores de teatro porque sí te abre otras vetas de entendimiento conocer qué es una catabasis, qué es una anabasis, ¿no? Y saber cómo esos no solamente son lenguajes técnicos de la dramaturgia, sino que también son parte de procesos humanos en los que estamos envueltos todos los días, porque hablan del proceso de transformación del ser humano, hablan del proceso en el que estamos día a día inmersos, porque todo el tiempo estamos lidiando con algún conflicto, estamos lidiando con algún problema. Nadie tiene una vida color de rosa, donde no está pasando nada, donde todo es idílico, perfecto y viven en paz. No, siempre estás lidiando con un problema. Si ya hice mi declaración del SAT, si tengo que pagar el gas, si ya me peleé con mi pareja, si se me quemó la comida porque me distraje viendo un TikTok, si mi perro se enfermó, si ya me duele la rodilla, si todo el tiempo estamos lidiando con problemas, mi familiar le pasó algo y problemas a veces como tal persona no me ama, y es que ante eso no hay solución, y eso ahí se las dejo, amiga, date cuenta, si alguien no te ama, por más que durante toda la obra, que así hay muchas obras hermosas, solo es alguien tratando patéticamente y cada vez más pathos es sentimiento, emoción, cada vez más patéticamente tratando de que me ames. Y mientras más lo intentas, ¿qué pasa? Menos te amo, más pena ajena me das, cada vez más, hasta que al final acaban destruyéndose y haciéndose daño los dos. Así hay obras de teatro hermosas, pero a veces el conflicto es tan cotidiano, tan mundano, no puedo hacer que quien yo amo me ame. O no quiero lastimar a quien me ama, pero yo no amo. Y toda la obra es esas dos personas. No te quiero lastimar, pero no te amo. Y tú quieres que te ame, pero no puedes lograr que yo lo haga, ¿no? Es tremendo. Y esa es la dramaturgia. No necesitas una gran historia. Necesitas una gran premisa. Y como dijo María, es tectónico. Asistimos a ver el derrumbe de esas personas tratando de resolver un problema que no tiene solución. Y bueno, creo que esta fue una gran clase magistral. Espero que la hayan disfrutado, espero que hayan anotado en sus libretas todos estos términos que son tan importantes de conocer, de reconocer, de saber, de comprender, y pues espero que también hayan hecho su autoanálisis para ver en qué partes de su vida hacen su anábasis, catabasis, catarsis, anagnórisis, porque son procesos que nos están pasando todo el tiempo, todos los días. Y pues nada, muchas gracias por esta gran clase magistral de dramaturgia, que aunque el mundo no conozca enteramente lo que son los dramaturgos, son entes muy necesarios para la vida, porque nos confrontan con esas partes oscuras y luminosas de nuestro ser, con esa complejidad que nos caracteriza como seres humanos. Y nos vemos la próxima semana para otro episodio de Cuestión Teatral.